Estamos en una serie llamada Evidencia. Me noto como altote por acá arriba, ¿no? ¿Ah? Estamos en una serie llamada Evidencias. Y esta es una evidencia de que la producción de Navidad viene. ¿Ah? Es una evidencia, ya se está preparando todo aquí, hay una evidencia. No la tenemos todavía, pero ya viene. Por eso tenemos todo esto acá. Es una evidencia. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la Escritura? Estamos buscando la evidencia del amor de Jesús a través de toda la Escritura. Y estamos caminando en ella de tal manera de que en el Antiguo Testamento, aunque no encontramos exactamente el nombre de Jesús, con las letras de Jesús encontramos completamente la ruta a Jesús y la presencia del mismo Jesús a través de todas las Escrituras. Un famoso predicador inglés, muy reconocido, escuchó a un joven pastor predicar. Y al terminar su predicación fue muy interesante porque después de que la gente salió, el joven predicador fue a este famoso predicador y le preguntó ¿cómo le pareció el mensaje? Dice que el famoso predicador reconocido, increíble, muy fuerte, ese pastor inglés, no le respondió rápidamente. Y después le dijo, no me gustó. El joven quedó así como asustado. Y él le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque no encontré a Cristo en tu mensaje. El joven rápidamente le dijo, yo leí muy bien el texto y no encontré la palabra de Jesús en el texto, ni está Cristo en el texto. La manera como él le respondió fue muy interesante, porque le dijo, hay muchos pueblitos en toda Inglaterra, pero todos tienen un camino a Londres. En la Escritura hay muchas palabras y hay muchos relatos, pero todos tienen un camino al nombre de Jesús. Por eso, siempre que tú tomes la palabra del Señor, hay un solo propósito, y era el plan redentor en el cual el plan de rescate empezaba para que nosotros pudiéramos tener una relación con Cristo Jesús. Entonces estamos en esa serie de cómo nosotros poder encontrar el amor y la evidencia del amor de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando miras un poquito lo que hemos estudiado, nos damos cuenta que en Génesis empezamos estudiando cuando todo estaba perfecto y de pronto el hombre peca y hay una separación inmediata entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es perfecto y el hombre es imperfecto, y se rompe completamente esa relación entre Dios y hombre. Inmediatamente empieza un plan de rescate. Ese plan de rescate es un plan lleno de amor. Es un plan de rescate para que nosotros no muriéramos, para que nosotros pudiéramos cumplir los propósitos que el Señor había preparado de antemano para cada uno de nosotros. Entonces empieza ese plan de rescate. El Señor empieza a crear ese plan de rescate. ¿Y cómo lo hace? Dice que Él forma un pueblo, y al formar ese pueblo, el Señor empieza a través de ese pueblo a crear el camino para que pudiera venir el que iba a ser el Salvador, para ser el que iba a interceder entre esta humanidad caída y el Dios Padre. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Escoge a un hombre llamado Abraham, y este hombre llamado Abraham, el Señor lo mueve de donde lo tiene que mover, usa al que tiene que usar para traerlo, para que él fuera el padre de una gran nación. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Y dice que Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob. Ahora, cuando tú miras eso, dice, ¿y qué tiene que ver eso con Jesús? Bueno, déjenme contarles algo. Jacob tiene 12 hijos y empieza una situación complicada. Y esta familia que estaba peregrinando no tenía alimento, y ellos tienen que ir rápidamente a una de las potencias en ese momento llamado Egipto. Entonces José
había ido por adelantado porque los hermanos le habían hecho el favor de mandarlo por adelantado, ¿ah? Los habían vendido. Él llega allá y él tiene la posibilidad de gobernar. Después sus hermanos piden ayuda y empieza a estar esa familia en un país llamado Egipto. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque pasan casi 430 años que esta familia está en Egipto. Y estando en Egipto, al ver que crecía el pueblo de Israel ahí en Egipto, al ver que se multiplicaba, la nación egipcia se preocupa. Ahora, se parece muchísimo a la comunidad hispana, ¿no? Cuando yo llegué aquí hace unos 16 años atrás a Champion Forest, recuerdo que miré el distrito de Klein y miré cuál era el porcentaje de hispanos alrededor. Y estábamos alrededor de 28% de hispanos. Y siempre que lo miraba cada día iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Y yo digo, los hermanos se están reproduciendo. Ahora ya es casi el 41, 42%. Eso era lo que estaba pasando en Egipto. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo egipcio y Faraón se preocupan de que rápidamente este pueblo fuera más poderoso que ellos. Entonces lo esclavizan y pasan muchísimos años esclavizados. Estaban sin ninguna ilusión, vivían esclavizados. Y de pronto el Señor tiene misericordia de ellos y escoge un hombre llamado Moisés, un hombre que había nacido entre ellos, había estado en el palacio, había sido desterrado por cosas que había hecho, y estando en el desierto se encuentra con el Dios poderoso y el Señor le habla y lo escoge como líder con un propósito, con el propósito de que liderara completamente la liberación del pueblo de Israel. Ahora, Moisés llega para liberar el pueblo de Israel, pero no fue fácil, porque había un gran hombre llamado Faraón que no permitía que el pueblo saliera. Entonces el Señor dice, voy a mandarle unas plagas, y le manda primero la plaga de convertir el agua en sangre. Después le mandó otras plagas, entre ellas la plaga de las ranas, también la plaga de los piojos. ¿Usted ha pasado por la plaga de los piojos? Ya alguien, apenas dije eso, me empezó a rascar aquí. ¿Ah? Yo acabo de llegar de viaje ayer, no sé si traigo uno por ahí incluido. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Empieza a vivir esas diferentes plagas, pero dice que Faraón tenía su corazón tan fuerte que no permitía que el pueblo saliera. Pero escuche lo que pasa. Entonces el Señor toma la última plaga para hacer el punto de inflexión. Y vamos a llegar a ese punto de inflexión que les voy a explicar un poquito qué es eso. Pero vaya a Éxodo 12, porque vamos a caminar en Éxodo 12 y vamos a hablar de algo que se conoce como la Pascua. Muchos hablan de la Pascua y dicen, uy, sí, me encanta la Pascua porque hay descuentos. Dan 2 teléfonos por 1. Hay huevos o hay una cantidad de cosas. Pero vamos a ver qué dice la Pascua y qué dice la Escritura acerca de cómo nosotros debemos entender la Pascua y dónde está Jesús en este relato bíblico el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 lo siguiente: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba completamente conquistado. Ahora, el pueblo estaba en esclavitud, el pueblo estaba oprimido, el pueblo no tenía
futuro, el pueblo no tenía valor. Esa situación estaba. Cuando tú miras esa situación de así que estaba el pueblo, alguien puede pensar en este lugar, pero de pronto yo también estoy así. De pronto me siento en esclavitud por un pecado, de pronto me siento oprimido, de pronto no tengo futuro, de pronto no veo hacia dónde puedo ir, y eso es exactamente como el pueblo se estaba sintiendo en ese momento. Pero ¿qué pasa? El Señor se acordó de ese pueblo. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones que nosotros podemos aprender de esa primera Pascua? Es que trae un nuevo empezar para el que quiera comenzar. Trae un nuevo empezar. Y ese es el primer aspecto que usted va a encontrar aquí. Dice el versículo 2: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Ese versículo es impresionante. Sabe que uno puede pasar muy fácil por ese versículo, pero este versículo es el que cambia todo. Mire, está diciendo a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Les está diciendo, aquí hay un nuevo comienzo. Aquí hay un nuevo comienzo, hay algo que va a empezar completamente nuevo. Hay un nuevo arranque a partir de ahora. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a cambiar el estatus. No solamente eso, lo que les dice es: este mes será el primer mes del año para ustedes. Les está cambiando el calendario. Les está cambiando el calendario. Por eso es que en este momento empiezo a declarar la independencia para el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de la palabra Pascua nos preguntamos, ¿y qué significa la Pascua? Bueno, la Pascua es la celebración de la liberación, de la independencia del pueblo de Israel de Egipto. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, antes de este día eran una tribu de peregrinos. Antes de este día eran inmigrantes. Antes de este día eran solamente unos esclavos. Pero cuando el Señor dice, desde ahora van a ser una nación, van a conseguir su propio calendario, van a marcar la independencia, van a marcar el nacimiento de un nuevo pueblo. Desde ese momento les está diciendo, bueno, ustedes ahora son lo que yo quiero que ustedes sean, y los voy a sacar de donde están. Ahora, cuando miro esto, me recuerdo que el Señor también nos mira eso con la segunda Pascua. Y usted dice, ¿y cuál es la segunda Pascua? Bueno, cuando usted y yo celebramos la resurrección del Señor, nosotros hablamos de la segunda Pascua, la gran Pascua, la más importante. La primera Pascua es una fiesta histórica para el pueblo judío. La segunda Pascua es la Pascua. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el pueblo estaba oprimido, el pueblo estaba en problemas, el pueblo estaba en dificultades, el pueblo estaba sin ilusiones, y de pronto el Señor los saca para empezar a vivir nuevas experiencias. Bueno, eso hace el Señor Jesucristo con los que confiamos en Él. Él nos quiere regalar a cada uno de nosotros un nuevo empezar. O sea que la Pascua se celebra en mi vida en el momento en que yo recibo a Jesús como mi único y personal Salvador, porque mi vida cambia de muerte a vida. Y ahí yo ya tengo al Cristo en mi corazón y en mi vida. A partir de ahora, posiblemente ese ahora en usted pasó hace mucho tiempo. Recuérdelo, celébrelo y agradézcaselo al Señor. Y si usted no lo ha hecho todavía, aquí el Señor le está diciendo, de la misma manera que lo hice con el pueblo que estaba en Israel, lo quiero hacer contigo hoy, porque me importas de tal manera que te quiero sacar de donde estás y te quiero llevar a donde yo te quiero tener. Te quiero mover de donde estás y te quiero poner donde yo he planeado que estés. Y eso significó esa Pascua en ese momento. Entonces empezamos a encontrar algunas relaciones muy parecidas, porque el Señor Jesucristo entonces nos libera, nos hace libres, nos da futuro, nos da vida y cambia lo viejo por cosas nuevas para usted y para mí. Si hay alguien en este lugar que de pronto esté luchando con su pasado, que posiblemente
Estás llevando esa carga que posiblemente no has podido romper con algo. Tienes algo que te atormenta. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste hoy. Porque cuando hablamos de la Pascua, el Señor Jesucristo vivió esa Pascua en nosotros. Eso significa, nos liberó a nosotros de un mundo terrible para guiarnos en un mundo dirigido solamente por Él. Y qué bueno que estás aquí, porque ese mismo Jesús, el gran autor de la segunda Pascua y de la Pascua, está aquí para que tú y yo tengamos un nuevo comienzo. Y me encanta porque quiere cambiar tu calendario, quiere cambiar tu manera de vivir, quiere romper las cadenas que quiera romper. Porque desde que tú lo obedezcas, el Señor se empieza a manifestar de manera maravillosa en tu vida. Ahora, no solamente hay un nuevo comienzo, también hay un sacrificio que debe pasar. Hay un sacrificio que debe pasar. Éxodo 12, el versículo 3 dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Entonces dice cómo tiene que ser el sacrificio. ¿Y qué le pide que haga? Que lo escoja y da las características. Ahora, ¿qué pasaba? Algunos hacían cualquier sacrificio antes, pero ahora el Señor dice, tiene que ser un cordero con unas características. No puede tener llagas, no puede tener heridas, no puede tener marcas de sufrimiento, no puede tener nada de eso. Tiene que estar perfecto. ¿Para qué? Para que lo sacrifiquen y cubra nuestros pecados. Ahora, cuando yo leo ese versículo de esa manera, se me viene rápidamente Primera de Pedro 1, 18 y 19, porque dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, analice los dos corderos. Analiza los dos corderos. El Señor Jesucristo muere por usted sin pecado. Y este corderito de la primera Pascua era un corderito que no podía tener absolutamente nada malo. Nada malo. Y empieza a relacionarse. Y esa primera Pascua empieza a abrir un camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note algo, hay una relación personal, porque esa relación personal empieza cuando dice el versículo 3 dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Hubiera podido decir: tomen un cabrito para cualquiera. Y con todos en este barrio pues nos metemos en el cabrito del otro. Y a los que nos gusta economizar, pues rápidamente hubiéramos dicho: ¿ya compraste el cabrito? Ah, bueno, entonces te visito. Pero miren lo que dice el Señor. El Señor les dijo: un cabrito para cada uno. ¿Qué generaba eso? Ese cabrito para cada uno significaba de que hay un sacrificio que va a pasar y ese cabrito se va a sacrificar por usted para cubrir su pecado. Quiere decir, hay un conocimiento de que ese cabrito que yo tengo cubre mis pecados. Entonces, cuando encontramos esto de la Pascua, es que hay un nuevo empezar, hay un sacrificio que debe pasar y también hay algo que yo tengo que hacer. Ahora, iba a llegar la plaga 10 y la plaga 10 era terrible. Déjeme volver a Egipto. La plaga 10 era que iban a morir todos los primogénitos. Esos iban a morir. Los primogénitos animales, los primogénitos humanos. Pero el Señor le dice:
ustedes no se preocupen. Solamente de la sangre de ese cordero perfecto que ustedes escogieron, marque la puerta de la entrada de su casa. Entonces, pinte con sangre para que cuando el ángel de la muerte venga, va a detectar de que ahí viven los que confían en Dios. Y entonces allí no va a pasar absolutamente nada. Miren lo que dice el versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, miren lo que dice Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y el pueblo. Es derramada como sacrificio para perdón de pecados de muchos. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. ¿De qué estaba diciendo el Señor Jesucristo acá? Con mi sangre que se derrama en la cruz, usted ya no va a vivir muerte, usted va a vivir vida. Con mi sangre que se derrama en la cruz del Calvario, sus pecados no van a ser cubiertos, sus pecados van a ser perdonados. Usted va a ser liberado de ese pecado, limpiado de ese pecado. Ahora, usted tiene que, ¿por qué yo no tengo que hacer estos sacrificios actualmente? Porque ya Cristo hizo el sacrificio de sacrificios. ¿Y cuál es el sacrificio de sacrificios? Es Jesús ir y morir por usted en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ya Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos hoy viviendo con tantas cosas en su corazón cuando el Señor Jesucristo ya lo hizo. Ahora, el Señor cambia la historia. La historia del pueblo judío la cambia el Señor Jesucristo cuando dijo las siguientes palabras. Todos todavía tenían en la mente el cabrito, todos, tanto que estaban celebrando la Pascua en ese momento. Había ido miles de personas a Jerusalén. El Señor Jesucristo ya iba a ser sacrificado. Y había tantas personas en Jerusalén cuando el Señor Jesucristo dice esto. ¿Está listo para escucharlo? Escuche lo que dijo el Señor Jesucristo. También tomó el pan. Estaban en la última cena. Y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Allí cambia la historia. Mire lo que dice Mateo 26, 28. Esta es mi sangre del pacto. Cuando estaba hablando acerca del jugo de la vid, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Entonces cambió completamente la historia. Ya el cordero no era buscar el buen cordero. Ya el cordero era el cordero. ¿Cuál era ese cordero? El Señor Jesucristo. Mira esta foto que tengo aquí, porque esta foto me ayuda a mí a entender cómo esa puerta está marcada, pero también me ayuda a entender que de ahora en adelante yo no tengo que sacrificar nada, porque el sacrificio de sacrificios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y esa cruz y esa sangre que se derramó en esa cruz hoy está marcando nuestros corazones. Y cuando el enemigo dice: voy a acabar contigo, nosotros le podemos decir: lo siento, pero yo estoy marcado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está en mi corazón, está en mi vida. Soy salvo. Y le puedo decir: y sabe, y además lo siento por usted, porque yo tengo vida eterna. Quiere decir que cuando mi vida termine aquí en la tierra, pues no le acompañaré, porque yo estaré en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si yo tengo claro eso, que hubo una sangre perfecta que se derramó en la cruz del Calvario, entonces yo puedo tener la convicción de que el día que mi vida termine, yo tengo una seguridad en Cristo. La pregunta es: ¿y por qué tuvo que ser Jesús? ¿Por qué no pudo ser la sangre de Pedro? Si él hubiera dicho: yo también entrego mi vida por ustedes, un muy buen acto de amor. Pero en una justicia perfecta se necesita una sangre perfecta para cubrir lo que se tenía que pagar. ¿Y por qué el Señor Jesucristo tenía que morir?
Él hubiera podido decir, arreglemos por las buenas. Así hubiera podido decir, porque en una justicia perfecta, lo que se comete, se paga. Y con su amor inmenso, el Señor Jesús dijo, no voy a dejar que tú lo pagues, ni que tú lo pagues, ni que tú lo pagues. Yo voy a ir a pagarlo para que tú puedas tener esa eternidad con el Rey. Y si tú entiendes eso, cuando celebre la Pascua la próxima vez, vas a recordar ese cambio de historia. Porque la primera Pascua nos recuerda la independencia de un pueblo, el favor de un pueblo. Pero la gran Pascua, la Pascua de Pascuas, nos recuerda que somos hijos del Señor y tenemos una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo tengo que tener presente en mi vida. Ahora, hay una relación personal que debe suceder. Y si sigues leyendo el texto, la vas a encontrar. Mira las instrucciones que da en el versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de ese mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Dice para hacer. Ahora, cuando empiezas a mirar más esos textos, te vas a dar cuenta que el versículo 6 nos dice cómo debes cuidar el animal. El versículo 6 dice, cuiden bien el animal, seleccionado hasta la tarde del día 14 de ese primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Entonces, cuando tú miras esto, ¿qué dice aquí? Nos está diciendo, te vas a llevar al animalito que escogiste, que está perfecto para tu casa. ¿Y qué pasa en esos días que lo vas a cuidar? Pues seguro que algunos le pondrán nombre, otros le dirán, ay, tan bonito. Otros apenas lo escuchen hacer su ruido, balar. Apenas lo escuchen balar, o sea, van a decir, ay, pobrecito, va a morir por mis pecados. Otros van a decir, ay, no está muy bonito. Y empieza una relación muy hermosa, porque el cordero es perfecto. Pero ¿qué va a pasar? Después, los mismos que amaron al cabrito, lo van a llevar y lo van a sacrificar. Note algo, cuando Jesús iba para Jerusalén, Él empezó a entrar. Y como había hecho tantos milagros, todo el mundo le seguía. Y cuando todo el mundo le seguía, empezaron a gritar, Hosana, aquí viene. Y le extendían los mantos y le decían, aleluya. Y Él entró, pero Él sabía por dentro de que esos mismos lo iban también a entregar. Ahora, note algo. Vemos relación Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero el gran punto de conexión entre los dos se llama Jesús. Es el plan súper especial de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Dios diseñó todo este ritual para señalar a Dios, para señalar a Cristo. Dios diseñó todo este ritual para diseñar a Cristo. Entonces, hay un nuevo empezar con la Pascua, hay un sacrificio que se debe pasar, hay una relación personal que se debe tener y hay una decisión que se tiene que tomar. Tú puedes decir, o pinto la puerta o no la pinto. Tú puedes decir, o recibo a Jesucristo en mi corazón o no lo recibo. Tú puedes decir, voy a ser un religioso que vengo a Champion Forest o voy a ser un hijo del Señor. Porque lo que pasó con esa Pascua primera fue un cambio para el pueblo de Israel. El antes de la Pascua y el después de la Pascua. Lo que pasa con el Señor Jesucristo para nosotros es mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. Y el cambio tiene que ser muy diferente. Le digo algo. Cuando alguien me dice, y yo ya recibí a Cristo, pero yo lo veo viviendo igual que antes que recibiera a Cristo, yo nomás digo por dentro, puro cuento barato, puro cuento barato, porque ahí está, pero no ha pasado nada en mi vida.
Y cuando Cristo entra a tu corazón, Él no te deja con el desorden que hay. Cuando Él entra a tu corazón y Él ve todo ese desorden que está ahí, Él no te dice te voy a dejar así. Él empieza a trabajar. Y tú no le puedes decir como a veces le decimos, no mira el desorden. Cuando alguien llega a la casa, no mira el desorden. Y uno dice, y si no lo miro pues me tropiezo, me caigo porque se me desorden. Pastor, no mira el desorden. Y uno mirando para el techo, ¿sí me va a entender? No, cuando el Señor entra, Él mira el desorden y Él empieza a cambiar ese desorden y empieza a organizar tu vida y empiezas a descubrir la misericordia del Rey y empiezas a encontrarte con el Rey de Reyes y empieza el Señor a romper cadenas y a hacer milagros y a darnos el regalo de la salvación eterna. Hay una decisión que tomar. Lo tienes que recibir. Ellos tuvieron que pintar las paredes. El que no la pintó quedó fuera de la bendición. Pero hoy la decisión es que tú puedas reconocer con tu boca que Cristo es el Señor. Pero ¿sabe cuál es el último elemento? El último elemento es que hay una victoria que debes celebrar. Escuche lo que dice el versículo 14. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de algo, que cuando Jesús ya se iba a ir, Él sabía que somos olvidadizos. Y Él dijo, tienen que celebrarlo. Lo que yo voy a hacer los libera, tiene que celebrarlo. Y dijo estas palabras. Cuando tomó la cena, después dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Sabe por qué? Porque Él quería que fuéramos conscientes de que podemos vivir en libertad. Él quería que fuéramos conscientes que solitos no lo podemos hacer. Él quería que fuéramos conscientes que si lo voy a hacer en mi fuerza, viviré en ansiedad, viviré con miedos. Los temores llegarán a mi corazón todo el tiempo. Mis pensamientos serán más fuertes que mis fuerzas y no podré lograr lo que Dios tiene para mí. Pero si yo recuerdo que Él fue a la cruz, mi culpa será borrada, mi pecado desaparecerá de mi mente, porque el Señor me limpia y entonces yo puedo empezar a caminar, a descubrir su voluntad. Y qué bueno que viniste hoy, porque tengo una invitación para ti. Esa invitación para ti es que el próximo domingo vamos a celebrar ese momento. Y no te puedes quedar en casa. Vamos a tomar la cena del Señor. Para el pueblo de Israel, la cena del Señor les recuerda la independencia. Cuando los sacó de Egipto y eran prisioneros. Para usted y para mí, la gran Pascua me recuerda que yo estaba muerto, pero ahora vivo para Cristo. No, nota la diferencia. La gran Pascua me recuerda que yo estaba condenado, pero ahora vivo para Cristo. Pero ahora puedo encontrar lo que Dios tiene claramente para mi vida. Deuteronomio 6:12. Escuche lo que dice. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Como su pastor. Les quiero volver a leer ese versículo. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Porque si te olvidas de Él,
rápidamente el enemigo tomará el control y te descarriarás, te saldrás de los carriles que el Señor ya tiene diseñado para tu vida. La confianza en ti mismo te llevará a creer que eres fuerte. Tuve una experiencia maravillosa en El Salvador, hermoso país, y fuimos a un lugar donde hay un grupo y también la iglesia apoya a 100 ancianitos allí. Y hablé con muchos de ellos. Y muchos de ellos les decía: ¿hace cuánto no ves tus hijos? Y me dice: hace 10, 12, 15 años. Y hablaba con uno de 87 años y le dije: ¿de qué vives? Y me dice: con las pocas fuerzas que tengo, salgo a trabajar el campo. Hablaba con una señora que casi no podía caminar. Le decía: ¿y cómo te sostienes? Algunas veces mis hijos vienen por mí y me dan algo, pero ellos se fueron en el tiempo de la guerra y les está yendo bien, pero no pueden venir. ¿Y qué haces en el día? Voy y agarro conchas y vendo las conchas, y con eso tengo alimento. ¿Y cada cuánto lo haces? Y me dice: cuando tengo fuerzas. ¿Y cuándo lo hiciste la última vez? Hace mucho tiempo, porque ya mis fuerzas no están presentes. ¿Sabe? Cuando ella me hablaba, yo pensaba y miraba a los del otro grupo, a los del grupo que fueron conmigo, y le digo: a esos también les va a pasar lo mismo, se les van a acabar las fuerzas. A mí también. Y va a llegar el momento en que nuestras fuerzas se agotan. Y lo que creí que yo podía controlar, no lo puedo controlar. Pero los que están con la marca de Cristo Jesús, a pesar de que las fuerzas se agoten, tu espíritu se fortalece. Ese fue el texto que les prediqué. Estaban más felices, porque le dije: aunque tu cuerpo se agote, aunque tu pierna te duela, aunque tu espalda no se mueva, y eran muertos de la risa, tu espíritu se fortalece. Hoy gritaban, escuchaban, yo no sé cómo escuchaban, pero escuchaban. Les hablaba durísimo. Pero para mí la lección más grande fue que nuestras fuerzas terminarán. Y qué triste, porque ya quería hacer algunas cosas que ya no podré hacer. Y cuando tuve las fuerzas suficientes, viví ocupado, viví con temor, viví con miedo. Y no disfruté la gran Pascua, la Pascua de Pascuas. La Pascua del Antiguo Testamento abre un camino a Cristo y me recuerda una independencia y la formación de un pueblo. Y para los judíos es el cambio impresionante. Y el Señor dice: recuerda ese momento. Claro que lo recordamos. Pero la Pascua del Nuevo Testamento te libera y te regala la presencia del Todopoderoso en tu vida. Y si tan solo lo aceptaras, tu pecado fuera limpiado. Si tan solo le creyeras, tus miedos huirían. Si tan solo descansaras en sus brazos, el Señor reconstruiría cosas nuevas en ti. ¿Cómo estás? ¿Estás listo para caer en los brazos del que dio el gran sacrificio? ¿Sabes? Estábamos en la misión y de pronto llegan dos hermanas y me dice: estamos más preocupados porque esos 3 de allá ya no quieren recibir a Cristo.
Ya los demás casi, ya sabemos que hay muchos que han recibido aquí, pues esos 3 de allá no. Y le pregunto, ¿y cuántos años tienen? No, más de 93. Y le dije, muéstreme quién. Y me mostró quién. Y fui allá. Y me dijo exactamente lo mismo que le había dicho a la otra persona. Todavía no estoy lista. 93 todavía no está lista. Salimos con tristeza en el corazón porque hubo 4 o 5 que no están listos. No sé cuántos minutos más de vida pueden tener. Qué lindo sería que aquí hubiera alguien listo para recibir a ese Jesús, el que empieza algo nuevo, el que hizo el sacrificio, el que quiere empezar una relación contigo cercana, el que te quiere dar el poder y la sabiduría, el que quiere que lo celebres para que recuerdes lo que hizo, para que te mires como estés y para que vivas esperanzado en tu futuro de que Él te estará esperando con sus brazos. El que perdona tus pecados y hace algo nuevo en tu vida. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás? Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.